Acompáñenme por favor a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Verso 1 al 11. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, le siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oramos. Bendito Dios, Papito, gracias, Señor. Gracias porque a través de esa lectura, Señor, podemos identificarnos con esa mujer que muchas veces, Señor, te fallamos, cometemos pecados, Señor, y más tú, Señor, siendo un Dios grande en amor, a pesar de que nosotros estamos muertos en delitos y en pecado, tú siempre nos das una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por ser tan amoroso. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso. Gracias, Señor, por tenernos paciencia, Señor. Ayúdanos cada día y que lo que pueda salir de mi boca, Señor, que sea palabra para que nosotros podamos reconocer que tenemos un gran Dios, el cual siempre está ahí, esperando que nosotros nos arrepintamos de nuestro mal camino. Quédese con nosotros, se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, Jesús era conocido como el amigo de los publicanos y pecadores, porque Él vino a buscar lo que ya se había perdido. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, eran personas las cuales eran arrendadores, o en pocas palabras, eran aquellos que andaban cobrando los impuestos. Y les pregunto a ustedes, ¿a usted les gusta que alguien le llegue a cobrar? ¿A usted le agrada cuando llega alguien a pedir lo que con derecho le pertenece? Entonces, estas personas eran vistas mal. Estos publicanos nadie los quería. Entonces el Señor, a esas personas que nadie quiere, también habla acerca de los pecadores, como este es el caso de esa mujer. El Señor siempre vela por ellos. Él siempre está ahí para poder dar una nueva oportunidad. Entonces, estas personas eran vistas por los demás con ojos desagradables, pero el Señor siempre los ve con una vista espiritual. Bueno, el Señor no tenía ningún problema con juntarse con ellos. Que sepamos en el Evangelio, o en los Evangelios, hermanos, Jesús trató con tres tipos de mujeres que eran
culpables de adulterio. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? Ella también fue y la presentaron porque había sido una mujer adúltera. La mujer también que vino a él en la casa de Simón. Y ahora vemos esta tercera mujer que vemos en este capítulo. Y vamos a hablar acerca de esto. Vamos a profundizar en esta mujer. Pero veamos un poquito acerca del contexto. ¿Qué estaba pasando? Es interesante observar, hermanos, en primer lugar, cómo termina el capítulo 7. Acompáñenme, por favor, al capítulo 7 y veamos qué dice el verso 53. Arribita está. ¿Lo tenemos? Sí. Bueno, dice, cada uno se fue, ¿a dónde? A su casa. Bueno, después de que ellos habían o andaban buscando al Señor para poderlo arrestar y no pudieron porque ahí estaban los alguaciles, estaban las autoridades y las autoridades un día antes, cuando se encontró con esta mujer, le habían contado a los fariseos y a los escribas que no había ningún hombre el cual hablara como como Jesús, y que ellos no podían hacer nada. Entonces los fariseos y estas personas le preguntaron, bueno, ¿y por qué no lo agarraron? Ellos dijeron, bueno, nosotros no podemos porque no hay nadie que hable como este hombre. Entonces, y los fariseos aún, con todo lo que habían visto, escuchado acerca de Dios, ellos se seguían burlando. Y ellos le dijeron a los alguaciles, ustedes también han creído en este hombre falso, ustedes también han sido engañados. Y ahí sigue. Pero ahora los encontramos en el capítulo 8. Todos se fueron a la casa, pero en el versículo 1, ¿qué dice? Y Jesús se fue al monte de los olivos. Bueno, terminó todo, el Señor terminó de enseñar, todos para su casita, mas el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenía dónde acostarse. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 8, verso 20. Mateo capítulo 8, verso 20. Mateo 8, 20. ¿Lo tenemos? Dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Escuchen esto, el que era rico por nosotros se hizo pobre. El Señor no le importó la condición la cual iba a venir, y era una condición de humildad. Él venía a servir y no ser servido. Y vemos cómo el Señor, a pesar de todo, a pesar de las humillaciones que Él había visto, había sentido, Él no le importó. Él siempre siguió con la promesa que Él había dado, que iba a venir a pagar por cada uno de nosotros. No le importó. Entonces, las demás personas se fueron a sus lugares de confort, mas el Señor se fue para al monte. ¿Y saben a qué fue al monte? ¿Alguien sabe para qué fue al monte? A orar, a tener esa intimidad con el Padre. Bueno, no nos quedemos ahí, sigamos adelante. Dice, por la mañana volvió al templo y todo el templo vino a él. Cuando nosotros vemos en el versículo, Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el templo vino a él, no se está refiriendo a todas las personas. Debemos de tener claro esto. No todas las personas querían buscar de Jesús, como en nuestros tiempos, ¿verdad? Muchos han hablado, muchos hablamos de Jesús, vemos campañas, vemos que hay servicio, ¿verdad? A las 4, los días miércoles, ¿a qué hora son los servicios? A las 6, lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos venimos a ese servicio? No todos, ¿verdad? En nuestra congregación somos aproximadamente 100 a 110, pero no todos venimos a buscar del Señor. Y eso estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿quiénes llegaron? Eran
personas, y ahí lo dice, más adelante lo vamos a ver, eran personas mayores, habían niños, habían también los fariseos y los escribas que buscaban culparle por nada, y estaban ahí. Entonces, cuando habla acerca de eso, lo estamos viendo. Ahora, vamos a identificar cuáles son los personajes de esta historia. Y quiero que me ayuden ustedes y busquen quiénes eran los acusadores. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quiénes eran los que acusaban a Jesús? ¿O quiénes eran los que acusaban, en este caso, a la mujer adúltera? ¿Alguien sabe? Leamos el versículo 3, por favor. Ya lo tenemos, ya lo leímos. ¿Quiénes eran, hermana Andrea? Correcto, los escribas y los fariseos eran las personas que estaban acusando a esta mujer. Bueno, y ahora veamos quiénes eran los escribas. Los escribas, hermanos, se dedicaban a escribir las escrituras con una escrupulosidad extrema. Cada punto, cada coma, nada se les pasaba a estas personas. Eran unas personas que conocían la ley, la conocían al pie de la letra. Y por ahí con el hermano Alonso estábamos, campamento pasado creo, estábamos diciendo, miren, yo no sé cuántos sufrieron cuando tenían que aprenderse los versos, ¿verdad? Y por ahí Alonso se le estaba, quería él que se aprendieran hasta los puntos y las comas. Y miren, eso es bien difícil, ¿verdad? Aprendérselo. Entonces, estos fariseos se podían los puntos y las comas, todos de la ley se lo sabían, pero en su corazón no lo practicaban. ¿Quiénes eran entonces los fariseos? Bueno, los fariseos eran los líderes religiosos, tan legalistas y tan hipócritas que en el nombre de la ley de Dios hacían barbaridades. Solo les importaba su apariencia santurrona, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Pablo, allá en los Hechos, hablaba acerca cuando fue acusado, y él decía a los que le estaban acusando acerca de lo que él andaba haciendo, hablando de la palabra, ustedes son sepulcros blanqueados. Por dentro aparentan lo mejor, una gran pureza, pero en su corazón están podridos. Y eso se me vino, y cuando yo estaba haciendo ese estudio dije, si realmente tuviera la oportunidad que Dios me juzgara en ese momento delante de ustedes, ¿qué mostraría a Dios lo que hay dentro de mi corazón? Y cada uno de nosotros debemos de hacerlo ese examen. ¿Qué nosotros tenemos en nuestro corazón? Aquí, hermano, yo los puedo engañar, yo les puedo mentir, pero solamente Dios conoce las intenciones de mi corazón y su corazón. Solo Dios sabe qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Y es por eso que dice que estas personas sabían la ley, pero no querían practicarla o la practicaban a conveniencia de ellos. Tengamos nosotros cuidado de llevar la palabra a nuestra conveniencia. Ahora, veamos quiénes más son. ¿A quién más encontramos en el capítulo 3? ¿O cuál es el próximo personaje? ¿Quién es el próximo? ¿A quién vemos ahí? ¿Otro personaje? La mujer adúltera. Bueno, ¿se imaginan ustedes? Estas personas llevaron a esa mujer. Estaba el Señor predicando, estaba hablando acerca, estaba enseñando. De repente llegaron los fariseos, los escribas, y interrumpieron al Señor, llevaron a la mujer, y esa mujer fue y entró, la llevaban de arrastrada. ¿Se imaginan ustedes cómo se habrá sentido esa mujer? Despreciada. Todos la miraban con unos ojos quizás no llenos de amor, con desprecio, con tantas cosas negativas. Llegaron y si la hallaron, ¿cómo dice que la encontraron? En el acto de adulterio. ¿Se imaginan ustedes cómo llevaron a esa mujer? La llevaron completamente desnuda.
y todos la estaban viendo. Me imagino todos se estaban burlando acerca de ella. Fue un instrumento para estos hombres que querían ver cómo el Señor iba a reaccionar. Bueno, en Levíticos, acompáñenme a Levíticos capítulo 20, versículo 10. Levíticos 20, 10. ¿Qué merecía esa mujer? Porque la habían encontrado. Bueno, los fariseos estaban en lo correcto. Ellos estaban respetando la ley. Ellos estaban cumpliendo, querían que la ley fuese cumplida. Y ellos dijeron, bueno, llevamos esto y aquí no hay salida para Jesús. Veamos qué dice Levíticos 20:10. ¿Lo tenemos? Sí, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefendiblemente serán ¿qué? Muertos. Busquen por favor más adelantito en Deuteronomio versículo 22. Deuteronomio 22. ¿Sí lo tenemos? Dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, ¿qué dice ahí? Morirán. Y el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Bueno, ¿qué estaba pasando? Indudablemente, estas personas, y sin duda alguna, esta mujer era culpable de los hechos que ella había cometido. Todos los ojos la miraban con ojos condenatorios, todos menos uno. ¿Y saben quién era ese? Era Jesús. Él estaba ahí y estaba esperando y estaba escuchando. Y miren, cuando yo me imaginaba esta escena, llevan a la mujer, toda una gran bulla, la gente ve que va pasando esa mujer, todos gritando culpable, todos mirándola con desprecio, todos diciendo una barbaridad de cosas y diciéndole que ella merecía morir. Solo había uno que estaba postrado mirando hacia abajo. Y no le importó el ruido que estaba alrededor, sino que solamente estaba escuchando. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros encontramos caos? ¿Sí o no? Que también nosotros comenzamos a gritar. Nosotros comenzamos a ser partícipes. Y una de las cosas que Dios nos ha enseñado es que nosotros debemos siempre de saber escuchar. Porque cuando abrimos nuestra boca airadamente, no decimos buenas cosas. Porque cuando nosotros respondemos negativamente, nos va mal. El Señor estaba postrado, estaba escribiendo tranquilamente y solo estaba escuchando todas las quejas de los demás. Hermano, cuando nos van a pedir consejo a nosotros y va la persona airada y nosotros escuchamos que mire que el profesor Josué le pegó una gran patada al otro jugador y que este profesor se le fue con todo y nosotros no escuchamos la parte final y le decimos, ¿y por qué no le pegaste? Y cuando la persona, pero es que mire, se había resbalado. Ahí, hermano, ya metimos la pata. ¿Por qué? Porque no hemos sabido escuchar. El Señor estaba allí esperando el momento indicado para poder hablar. Y ya vamos a ver cuál fue el momento indicado. Bueno, estas personas, los fariseos y los demás estaban esperando y según ellos dijeron, bueno, aquí el Señor ya no tiene salida, porque si dice que se cumpla la ley, bueno, va a estar condenando a esa mujer y no va a estar al favor de quienes, de los cobradores de impuestos y de las personas pecadoras. Entonces él dijo, bueno, ya no hay salida. Pero en Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos dice la palabra, no nos engañéis, Dios no puede
ser burlado. Hermanos, el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. El Señor sabe cuáles son las intenciones de su actuar y el mío. A Él no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a los hombres, mas a Dios no, hermano. Dios no puede ser burlado. Y ellos creían que ya lo habían hecho, pero no sabían que Dios todo tenía bajo su control. ¿Qué estaba pasando con estas personas? Bueno, ellas pensaban y ellas solamente habían visto el problema de esta mujer, el problema en el cual ella se había metido, pero ellos tenían más problemas, porque conocían la ley, conocían su palabra y no la practicaban. Y cuán difícil es caer con un Dios el cual exige sus derechos. Un Dios el cual sabe, mejor dice un verso, no me recuerdo cuál es, les hubiera sido no conocerme. Así dice Dios, y así es Dios de duro cuando nosotros queremos burlarlos de Él. Ahora, en Mateo, busquemos Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7. Verso 3 al 5. Del 1 vamos a leer al 5. Dice su palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Vean qué dice ahí: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Ay, Dios mío, estas palabras son duras, las cuales está diciendo. Pero muchas veces nosotros queremos juzgar cuando nosotros estamos en una peor condición. El único que puede juzgar, hermanos, es Dios. Y el único que podía hacer juicio ahí, porque recuerdan ustedes que dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Bueno, ¿y quién es el único que estaba en ese lugar sin pecado? Era Jesús, era Cristo. Y Él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por amor a usted y a esta persona. Así es Dios, un Dios de amor, el cual nosotros cada día podemos ver su misericordia con nuestro abrir de nuestros ojos. Pero ¿qué nosotros estamos haciendo con ese amor? ¿Qué nosotros estamos devolviendo de ese amor que ya Dios nos ha dado? Estas personas, veamos más adelante, y aquí vemos la respuesta de Jesús. Escuchó todo lo que estos hombres habían planteado, y Él sabiamente dijo: bueno, ya expusieron ustedes, esta mujer efectivamente merece castigo. Pero mi pregunta es: ¿será que solo la mujer había cometido adulterio? Indudablemente no. ¿Quién faltaba ahí? El hombre. Pero ¿por qué los fariseos y los escribas no llevaron a este hombre? ¿Por qué creen ustedes? Yo no sé por qué, pero indudablemente esos hombres habían tramado un plan. Y ellos quizás habían engañado al hombre para que o era partícipe de ellos, qué sé yo. Lo busqué en la Biblia, no lo encontré. Busqué el nombre de la mujer, no lo encontré, porque eso no es importante. Lo importante es que Dios perdona cualquier tipo de pecado. Y si usted va con un corazón contrito y humillado, Él le va a escuchar, hermano. Él escucha, Él es un Dios tan lleno de amor que nos quedamos sorprendidos. Pero ¿por qué no fue este hombre? Bueno, porque indudablemente era un plan que ellos tenían y querían que el Señor cayera y que fuese como algunos de los que estamos aquí, no, que
quisiera decir como el hermano Wilber, pero muchas veces a veces tengo paciencia, a veces no. El Señor ocupó una respuesta muy acertada. Veamos cuál fue la respuesta. Versículo 6, 7 y 8. Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, enderezó y les dijo: bueno, el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Esa fue la respuesta de Jesús. Esa fue la frase que Jesús le dijo, nada más. A mí me llamó la atención y hablaba con mi pastor Gabriel acerca, bueno, qué interesante y que habrá estado escribiendo Jesús con sus dedos en el suelo. Bueno, como el Señor conoce nuestros pecados, conoce qué nosotros tramamos, me imagino que todas las personas que estaban ahí, esto yo le dije al pastor, estaba escribiendo cada uno de los nombres de los que estaban ahí. Estaba escribiendo: Wilber Adonai, en esta mañana pecó, comió mucho, pongámosle así. El profesor Josué, esta mañana le pitó a otro carro y estaba escribiendo cada uno de sus pecados. Cuando estas personas dijeran o tiraran la primera piedra, momento Wilber, aquí te tengo, tenés pecado. Y como la concupiscencia de estos hombres no le permitía y ellos sabían que había cometido pecado, bueno, dice ahí que desde el más adulto hasta el más pequeño, miren, patitas, ¿para qué las tengo? Se fueron. ¿Y qué se escuchaba en ese momento? Solo caer la roca. ¿Se imaginan ustedes? No sé si ustedes han estado cuando tiran una piedra y se oye. En este momento había una multitud arrojando piedra. ¿Se pueden imaginar cómo esa mujer, sabiendo que merecía esa condenación, cómo se habrá sentido en ese momento? Dice que ella estaba postrada también, esperando el juicio. Pero ella había reconocido que ahí estaba la solución. Y hay otro dato que más adelante quiero que lo veamos. Pero veamos en Éxodo capítulo 31, versículo 18, acerca de cuando el Señor también utilizó los dedos para hacer algo. Creo que cada uno de nosotros sabemos que hizo, ¿verdad? Allá Moisés escribió los 10 mandamientos. Busquemos Éxodo 31, creo que lo anoté bien, 31, 18. Éxodo 31, 18. ¿Lo tenemos? Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Posiblemente también estaba en ese momento, cuando estaba escuchándose todo eso, también el Señor estaba escribiendo los mandamientos ahí, porque Él sabía que los que estaban ahí no habían cumplido los mandamientos. Posiblemente, yo les digo posiblemente porque no hay un dato específico o yo no lo encontré. Pero se dice que también pudo estar escribiendo en ese momento los mandamientos para ver y que ellos reconocieran que no los habían cumplido a la cabalidad. También a otra persona le escribió con el dedo de la mano, allá en Daniel, capítulo 5, versículo 5. Busquemos Daniel, por favor. Daniel 5:5. ¿Lo tenemos? Dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre la
lo encanelado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, al rey Baltasar vio también cómo la mano de Dios estaba escribiendo. Y así nosotros vemos cómo el Señor puede recordarnos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no cumplimos a la cabalidad los mandamientos. Y es por eso que en Romanos dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lastimosamente nosotros día con día, hermanos, erramos al blanco. Y quizás hay personas como esta mujer que su pecado es notorio y que muchos juzgamos y como muchos señalamos, pero nosotros a veces tenemos pecados los cuales nadie los puede ver, solamente Dios. Y muchas veces nosotros creemos que porque nadie nos ve, nosotros podemos juzgar a los demás. Indudablemente no, hermano. Dios conoce nuestros corazones. Y si Dios nos conoce, Él sabe que le hemos fallado. Pero veamos, ya vimos la reacción de los acusadores y volvámoslo a ver. Esta es la reacción de los acusadores en Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su misma conciencia, salían unos a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, se ven ahí que el Señor, sabiendo, aún Él no los juzgó a estas personas. ¿Quién fueron juzgados? Ellos mismos. Su conciencia los juzgó. ¿Por qué? Porque Dios espera hasta el último minuto para que nosotros nos arrepintamos. Pero está en sus manos tomar esa decisión, arrepentirse. Es por eso que Jeremías siempre anduvo y todos los profetas anduvieron anunciando. Y me encanta y me duele también el verso 1 de que me quedó marcado acerca del profeta Jeremías, cuando el Señor le dijo, ve a la plaza y busca si hay por lo menos uno que se arrepienta de su mal camino. Y saben que Jeremías fue y no encontró ni a uno que se arrepintiese de su mal camino. Me imagino ese momento doloroso para Jeremías y doloroso para el Señor, porque esas personas decidieron errar al blanco y buscar esa misericordia. Espero que nosotros, hermanos, encuentre el Señor en esta iglesia personas que se quieran arrepentir de ese mal camino, de esos errores que cometemos día con día. Pero Él quiere que le reconozcamos como esta mujer. Vamos más adelante. Versículo 10. Bueno, según la ley, para que el castigo se llevara y se diera por hecho, se necesitaba de ciertas personas. Y veamos cuántas personas se necesitaban. Vámonos a Deuteronomio 19. Cuando el Señor le pregunta quiénes se han quedado, él estaba esperando ver alguno para que el castigo fuera hecho, pero se sorprendió. Veamos cuántas personas eran las que se necesitaban. Deuteronomio 19:15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo, contra ninguno el cual cualquier delito, ni cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de ¿cuántos? De 2 o 3 testigos. Vean, el Señor por eso preguntó, bueno, ¿cuántos se han quedado? Y ella le dijo, Señor, ninguno. Entonces el Señor, al ver que no se había quedado nada, entonces ahí inmediatamente la ley quedaba sin autorización.
y ya él podía, sí, tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Veamos versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. ¿Qué dice ahí? Señor. Quedémonos hasta ahí. Me encanta esto. Bueno, esa mujer indudablemente se merecía castigo. Esa mujer era culpable y lo que ella merecía era una condenación eterna. Pero notemos ahí cómo se refiere esta mujer a Jesús. ¿Cómo se refiere o cómo se refirió a él? Como Señor. Ahora, ¿qué nos dicen a nosotros cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón? Que le reconozcamos como único y suficiente Salvador personal, como Señor nuestro. Esta mujer, aparte de que no mereció su castigo, dicen algunos estudiosos que también recibió la salvación. No lo dice específicamente aquí, pero cuando nosotros reconocemos al Señor como único y suficiente Salvador, Él, inmediatamente Él nos da vida eterna. Y así es Dios, hermano. Nosotros lo merecíamos lo peor y Él nos da una paz. Quiero terminar ya con esto porque los de alabanza me quitaron tiempo. ya los vamos. Me encanta esta parte. Las demás personas, todos la acusaban. Ella merecía castigo. Quiero contarles en una etapa de mi vida, cuando yo estaba un poquito más joven. Recuerdo de que yo era tremendo, ya les he contado siempre. Y mi hermano teníamos una bicicleta. Y yo vivía y mi mamá vivía con mis abuelas. En esa noche tuvimos un problemita con mi hermano, no me quiso prestar la bicicleta. Mi mamá se la había comprado a él y bueno, no me la quería prestar. Y como yo, todo un buen hermano, lleno de mucho amor, agarré un desarmador y en las dos llantas las pinché. Le metí el desarmador a las dos llantas, se la dejé tirada, le quebré el freno y allá quedó. Mi mamá me andaba buscando para darme una recompensa, ustedes ya sabrán cuál. Pero como yo sabía que había una persona a la cual me iba a defender, me iba a guardar de cualquier daño que me hubiese hecho mi mamá, me fui con mucho amor donde mi abuelita. La fui a abrazar y estuve casi toda la noche con ella. Y me dijo: hijo, anda, acostate. No, aquí voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque yo sabía que ella me iba a ayudar. Porque yo sabía que ella iba a estar ahí siempre apoyándome. Esta mujer, hermano, reconoció que Jesús la iba a apoyar, que Jesús le iba a ayudar. ¿Qué esperamos nosotros, hermano? Para reconocer que Jesús es el que los defiende, que a pesar de que nosotros cometemos diferentes pecados, Él siempre está ahí y Él siempre quiere ayudarnos. Mi oración es que cada uno de nosotros busquemos esa, como dice nuestro pastor Gabriel, cobertura de Dios, porque cuando estamos bajo su cobertura, las cosas nos van mucho que mejor. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él, que sea siempre ahí con cada uno de nosotros. Bendito Dios, papito, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta porción, Señor, donde nos refleja, Señor, esa condenación que nosotros merecemos. Y también, Señor, nos muestra ese gran amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos realmente, Señor, que no cometamos pecados, Señor. Sabemos que es difícil, Señor. Ayúdanos a dejar aquellas cosas que no son agradables delante de usted, Señor. Ayúdanos a pelear cada día esa batalla contra las acechanzas del enemigo. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu amor. Y, Señor, para aquellos que decimos que te conocemos y que creemos que no cometemos pecado, ayúdanos, Señor, a realmente reflejar lo que hemos visto y aprendido acerca de ti, papito Dios. Si en esta noche hay alguien
que aún no le ha recibido y que no ha buscado esa cobertura, hoy es un buen momento, joven. Hoy es un buen tiempo para buscar esa ayuda que solamente Dios nos puede dar. Ahí donde están va a ser una oración suya con nuestro Dios. Habrá alguien en esta noche que levante su mano y que diga: Señor, quiero que tomes el control de mi vida. No tenga duda que Dios sí le va a ayudar. Habrá alguien en esta noche que diga: Señor, tome el control porque yo ya no puedo, papito. Si todos los que estamos aquí ya te hemos recibido, pues qué bueno, pero si hay todavía alguien que está ahí con esa duda, danos una nueva oportunidad. Todos te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que vayan con bien.